Estamos en el concejo de Villaviciosa para enseñaros una casa por 90.000 euros en la zona de Miravalles, más concretamente en una aldea que se llama Llosa Nueva, ¿vale? Vamos a enseñaros una casa que tiene este aljibe, que son básicamente unos casi 30 metros cúbicos de capacidad, que es el que alimenta esta casa. Esta casa tiene, en la planta baja tiene dos espacios que básicamente ahora mismo sirven solamente como almacenamiento, y lo único que tenemos al lado es una casita donde un vecino tiene 4 gallinas, y luego tenemos un vecino ahí arriba que sí que tiene la casa cuidadina y tal, pero es que no tenemos nada más, y el resto pues estamos hablando de una casa en una zona súper verde y que está en muy buen estado, como vais a comprobar. Vamos a subir por estas escalerinas, donde esta calle, bueno, ya os podéis dar cuenta de que no tiene nada de tráfico. Y si subimos hasta aquí, lo primero que tenemos es este porche, que está muy bien. Nos da para estar sentados por la mañana, rodeado de unas hortensias maravillosas. Y las vistas que tiene la casa son muy buenas, la verdad. Este porche está muy bien, esta casa tiene su estructura de piedra, tiene el sistema eléctrico bastante bien. Bueno, podéis ver que no tiene demasiado, pero tampoco le hace falta. Y entrando en la casa vamos a ver 3 espacios. Este armario de entrada, que podría servir para almacenar un montón de cosas o hacer un vestidor. Tenemos un baño totalmente reformado, con su calentador eléctrico, con su espejo, con sus muebles nuevos. Prácticamente no han hecho mucha vida aquí dentro. Y tenemos una cocina con cocina de leña, con vitrocerámica, con lavadora y con todo lo necesario. Y me gusta mucho que veáis las vistas que tenemos aquí todos los días, incluso con el cielo encapotado como está hoy. Así que, si contamos también con radiadores eléctricos de estos que funcionan a través de una SIM, que puedes prender a distancia, ¿vale? Tenemos aquí otro en el salón, y desde aquí pasamos a la zona principal de la casa, donde tenemos un salón, que muchos me preguntasteis por él porque faltaba una foto, y tenemos 2 dormitorios. Este principal, que tiene muy buen tamaño. Este secundario, que tiene una cama single y que tiene una ventana de madera con contraventana preciosa. Y luego tenemos la galería. Lo hemos dicho ya en algún vídeo. Imaginaros la gran idea de tirar ese tabique blanco para unir el salón con la galería. Estaría genial porque podríamos tener aquí una cristalera perfecta para tener estas vistas sin necesidad de que nos quiten luz, y luego poder tener el salón pues un poco más amplio y sin este tabique en medio. Pues obviamente lo que todos queremos. Fijaros en el grosor del muro, es ideal. Y nada, poco más os puedo contar de esta casa, salvo que me llaméis, que os ponga la ubicación, que veáis el resto de vídeos en redes sociales. Y que nada, que nos deis mucho apoyo, que intentamos hacer el contenido de la mejor manera posible para que sepáis qué hielo que vendemos y en qué estado lo vendemos. A partir de ahí, no tengáis miedo a hacer todo tipo de preguntas, porque todas las contestamos, a no ser que no nos apetezca. Pero por lo general nos apetece, ¿vale? Eso también lo quiero dejar claro. Venga, buenos días, chao.